Bueno, en esta presentación pueden ver primero, vamos a ver todas las características generales, la organización de la estructura molecular, la clasificación, cómo gelifican, porque los dos tipos de pectina gelifican en forma diferente, y finalmente algunos usos y otras cosas generales de las pectinas. Bueno, en primer lugar, lo que ven ahí es una foto un poco múltiple de varias cosas. Pueden ver, por ejemplo, esta es la estructura, la vamos a ir viendo con detalle. Acá un poco cómo se ordenan las cadenas. Acá tienen una cadena frente a otra y observan que esta organización es como tipo caja de huevo. Y finalmente se ven algunas de dónde provienen, de vegetales, y acá algunas microscopías electrónicas de los geles que ellas forman. Además, resalta que en el caso de las pectinas de bajo metoxilo, que son estas de acá, las gelaciones de tipo ionotrópica. Bueno, ¿dónde se encuentran las pectinas? Las pectinas las comemos normalmente nosotros en nuestra alimentación, porque se encuentran en todos los vegetales, las células vegetales. Las células vegetales tienen pared. Aquí ven una pared de la célula vegetal, y en esa pared se ubican las pectinas. Ustedes pueden ver que aquí en la pared hay más allá de solo pectina. Las pectinas son esta línea delgadita que ustedes ven acá en la pared de la célula vegetal, pero también hay celulosa, hemicelulosa, todo lo que es fibra soluble y fibra insoluble, que probablemente con Marcela comenten un poco más la importancia nutricional que eso tiene. En todo caso, ahí la pueden ver, está metida con los otros hidrocoloides incorporada en la pared celular, y durante la maduración, esta fracción de pectina comienza a degradarse, porque son fácilmente hidrolizables, y eso facilita, por ejemplo, que los tejidos vegetales se pongan blandos. El tomate que está duro se ablanda, la fruta, la pera, todo lo que uno puede ver como fruto, comienza a ablandarse. Lo mismo pasa a lo mejor en otras estructuras que no son frutos, pero es normal que haya un conjunto de enzimas ahí que degradan la pectina, y eso es parte de la maduración del fruto. Nadie se va a comer un fruto duro, sino que en algunos es agradable comérselo más bien blandito. Bueno, como dice, se encuentran como protopectina, o sea, acá es una estructura que todavía está unida al resto de los carbohidratos que están en la pared vegetal, y hay una enzima que se llama protopectinasa que separa la pectina del resto de los carbohidratos, y bueno, y ella comienza a ser rota, degradada por las enzimas pectinolíticas, y entonces se produce esta degradación que estábamos hablando. Está ubicada en los espacios intercelulares también, o sea, no solamente en la pared está como protopectina, pero también entre células vegetales está como pectina. Entonces, en la maduración cerebral, la protopectina pasa, digamos, al espacio entre células, y además entre células hay pectina y comienzan a degradarse. Y en muchos frutos, vamos a ver cuando veamos bioquímica post cosecha, en la medida que la pectina se va degradando, algunos frutos almacenan almidón, y eso no es muy bueno en algunas manzanas, por ejemplo, que se ponen más almidonosas. Entonces su textura, que era crujiente, se convierte en una textura un poco más desagradable, digamos, para nosotros, que no, nos da la impresión de que no está muy buena. Igual no nos va a pasar nada si la comemos, pero esa es la idea. Entonces, su degradación obedece a razones naturales, y a veces, como dije, reemplazada en parte por almidón. Algunos frutos lo tienen en mucha abundancia, y uno de los ejemplos es el membrillo, porque ustedes, por ejemplo, hacen dulce de membrillo y no agregan nada más y se forma un gel, y lo que comemos es dulce de membrillo, es un estado gelificado, ¿no es verdad? Bueno, pero aparte del membrillo, que trae harta pectina, también la manzana, sobre todo las cortezas de los cítricos, y todo lo que genera de pulpas, que en el fondo no se utilizan después de extraer el jugo, y queda una fracción de pulpa. Esta pulpa va a otra industria que procesa la pulpa y extrae pectinas, aparte que extrae aromas,
Yo fui una vez, hace mucho tiempo atrás, a una industria de jugo y no pierden nada, nada. O sea, no solamente procesan el jugo, sino que extraen los aromas, el aroma con olor a manzana, por ejemplo, pues se lo venden a la industria cosmética, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es aprovechado y lo que ya incluso a veces queda, va a alimentación animal, residuos de tomate, se usan poco ahora porque casi todos son peletizados, pero también quiero decir que en ese sentido es una industria que aprovecha todo. Y acá lo que ven es un poco la molécula y comienzan a ver el monosacárido que conforma la pectina, y este monosacárido se llama galactosa. Entonces, es una galactosa, pero que en el carbono 6, acá, tiene un grupo COH. Claro, acá está unido, ya voy a explicar por qué está ese grupo CH3, COH. Entonces, se dice que es un derivado de la galactosa que pertenece al grupo de los ácidos urónicos. Entonces se llama ácido galacturónico. Entonces la unidad base es como un azúcar, un monosacárido que es la galactosa, de la cual el carbono 6, al tener un grupo COH es urónico, es un ácido urónico y es ácido galacturónico. Esa es la unidad base de la pectina. Y ustedes ven que tiene entre 100 a 300 unidades de largo. Y acá vamos a explicar por qué aparece ese grupo CH3, porque viene una molécula de alcohol CH3OH y se une, ¿no es verdad?, a través de una unión metoxilo, porque hay un oxígeno con un grupo carbono, y forma una de las unidades de galacturónico que se dice que está metoxilado, porque se unió al alcohol y formó una unión metoxilo. Eso es súper importante, pero lo vamos a ir describiendo. Pero en todo caso, algunas van metoxiladas de las galacturónicos y otras no están metoxiladas en la cadena. Entonces, vamos a ver que hay diferencias ahí un poco entre los grupos metoxilo en las distintas pectinas. En todo caso, otra cosa a resaltar es que es un polímero lineal, ¿ya? Por lo tanto, va a producir harta viscosidad. Bueno, acá yo les adicioné, está en inglés, pero ustedes lo pueden entender, me dio lata un poco traducirlo, pero lo pueden ver, que hay 3 grupos de vegetales, aquellos que en sobremaduración tienen en forma natural pectina suficiente y ácido para formar geles. Solamente se le agrega azúcar, sin agregar azúcar. O sea, estos espontáneamente gelifican porque tienen mucha pectina y un pH muy ácido, y ahí tienen, no sé, manzana, frutos, berries que son oscuros, azules, como, no sé, pues el arándano, qué sé yo, cranberries, que son rojitos, que a los gringos, a los norteamericanos les encanta, alguna, no sé, pues, uvas, limones, bla, bla, bla. Luego está el grupo 2, que son en forma natural bajos en ácido o en pectina, y que necesitan ya sea la adición de ácido o la adición de pectina para poder en el fondo formar el gel. Y ahí tienen unos pocos menos. También hay un tipo de blackberries que ya está maduro. Este es un blackberry que no está maduro, sour, o mejor dicho que es ácido. Este es un blackberry que está maduro. Y ahí tienen, no sé, una serie de otros frutos. También aparecen un grupo de uvas. Hay uvas de distinta variedad acá, se fijan. Y el grupo 3, que siempre necesita ácido o adición de pectina o ambos. O sea, estos podrían tener una fracción menor de pectina, por lo tanto hay que agregarle pectina por fuera y además agregarle ácido. Entonces no todos van a formar geles tan espontáneamente, pero ahí están los 3 grupos y los pueden leer cuáles son los requisitos cada uno. ¿Qué es lo que forma la pectina? Esta es la estructura. Ustedes ven que es una cadena lineal que tiene por un lado algunas unidades de ácido galacturónico sin unirse al alcohol metílico.
y otras que sí están unidas al alcohol metílico. Por ejemplo, estas dos no, estas sí, estas sí. Entonces son cadenas largas que no están ramificadas, formadas por, aquí hay una información un poco diferente a la anterior, por 200 hasta 1000 unidades. Anteriormente salía 300, probablemente le creo más a esta, a 1000 unidades de ácido galacturónico, unido por enlaces beta 1,4, esterificado al alcohol metílico. El grado de metoxilación es muy importante en la pectina. ¿Cuántos de estos ácidos, de estas unidades de ácido galacturónico se presentan unidas al alcohol metílico? Es variable y determina, por sobre todo, la aptitud tecnológica de la pectina extraída. O sea, es muy importante porque tiene funcionalmente le afecta el número de ácidos galacturónicos que están unidos al alcohol metílico. Presenta en forma menor también ramas de ramnosa unidas por uniones alfa-1,2 a las cuales se adosan otras moléculas de galactosa y de arabinosa. O sea, eso quiere decir que la cadena no es solamente ácido galacturónico, que puede tener ciertas ramitas chicas, porque es lineal, no es ramificada, pero tiene una que otra rama en la cual se pueden encontrar otros monosacáridos. Bueno, se distinguen dos tipos de pectina, esto es bien importante y no confundir, porque hay pectinas de alto metoxilo, que se llama high methoxyl, que tienen un grado de sustitución, degree of substitution, por eso DS, también van a ver que aparecen otras letras, grado de esterificación, DE, degree of esterification, degree of substitution, de sustitución, sobre 50. Y low metoxyl, aquellas que tienen bajo metoxilo, débilmente metoxilada y que de su vez su grado de sustitución es bajo 50. Las vamos a analizar porque son totalmente diferentes. Acá tienen una clasificación más completa, en la cual pueden ver los dos grupos, alto y bajo metoxilo, con lo que acabamos de decir, pero dentro del alto metoxilo hay también subgrupos. Las extra rápidas, que tienen un grado de metoxilo muy alto, por ejemplo 74-77%, las que son de rápido, de extra rápido asentamiento. Luego las de rápido asentamiento, 71-74, mediano asentamiento, entre 69 y 66, lento asentamiento, 58-65, y extra lento, menos de 58. Eso lo vamos a revisar enseguida y van a ver que no todas lo hacen tan instantáneamente, el asentamiento es cuando forman el gel. Y las de bajo metoxilo, que hay la típica, digamos la que proviene normalmente bajo metoxilo convencional, usual, y aquellas en que se une un grupo amino en forma amidada, ¿ya? Que son menos frecuentes pero más particulares. Acá tienen una división de nuevo, de acuerdo al contenido de metoxilo y al grado de esterificación. Eso les decía lo mismo que grado de sustitución, degree of substitution, degree of esterification. Acá tienen, no sé, de 20 expresado un porcentaje y el contenido de metoxilo también es expresado en porcentaje. Y pueden ver que están arriba, obviamente, las pectinas de alto metoxilo, las pectinas de bajo metoxilo. Y acá aparece algunos detalles que vamos a ver más adelante. Claro, su grado de sustitución debe ser más del 55%, y tienen que tener estas de arriba, las de alto metoxilo, un pH ácido para gelificar. Y estas tienen que tener calcio. O sea, ya empieza a vislumbrarse una diferencia entre las de alto y las de bajo. Acá están las de alto metoxilo, las de bajo metoxilo, y como ven acá hay una clasificación, todo lo que es pectinas de alto y bajo metoxilo se conocen como ácidos pectínicos también. Pectínicos porque tienen algo de metoxilo, y acá, sin embargo, hay una fracción muy pequeñita que tiene un grado de sustitución y de metoxilo prácticamente cero, muy, muy bajo, que se llaman el ácido péctico. O sea, la diferencia entre estos tienen algo de metoxilación en distintos grados, y estos no tienen uniones prácticamente al alcohol, o sea, metoxilada,
Y también se caracteriza por ser de bajo peso molecular. Todo esto va sucediendo en la planta en la medida que va madurando. La pectina comienza a romperse en unidades de distintas fracciones, a perder sus grupos metoxilo, hasta que finalmente llega a fracciones muy pequeñitas de ácido péctico que son solubles, y por eso la fruta ya en un exceso está muy ablandada, y eso a lo mejor no nos gusta, que esté el tomate prácticamente con una textura inadecuada. Bueno, el grado de esterificación va a influir en las características de formación de gel, ácido péctico cerca del 0% de grado de esterificación, prácticamente solo ácido galacturónico, y los ácidos pectínicos con diferentes grados de esterificación. Ahora vamos a analizar cada una en sus características, y aquí pueden ver lo primero, las de bajo metoxilo, tienen un grado de esterificación, dijimos bajo 50%, se mueve entre 18 y 45%. La fuerza de gel, lo duro que sea el gel, depende de la distribución homogénea de los metoxilos y, por supuesto, como en todos los hidrocoloides, del peso molecular. Entonces, más grande la cadena, más fuerza de gel, más duro, digamos, va a ser el gel. Estas pectinas de bajo metoxilo tienen la característica que requieren de calcio para poder gelificar. Y la cantidad de calcio por gramo de pectina va a depender de la forma de extracción de la pectina. Eso nosotros lo podemos ver a lo mejor en el rótulo, preguntárselo al vendedor técnico. Seguramente viene detallado también la dosis de lo que tienen que hacer y se van a dar cuenta inmediatamente, porque si han sido enzimas las que se han usado para extraer la pectina, la cantidad de calcio que se usa es entre 1 a 10 miligramos de calcio por cada gramo de pectina. Es como un poco la receta de cuánto calcio he hecho. Si es por método enzimático, 1 a 10. Si se ha extraído a través de amonio, son 15 a 30 miligramos de calcio por cada gramo de pectina. Y finalmente, si el método de extracción ha sido un método ácido, 30 a 60. O sea, yo voy a ir aumentando la cantidad de calcio por cada gramo de pectina para llegar a obtener el gel, si no, no lo voy a obtener. Entonces, el método de extracción de la pectina va a influir en la cantidad de calcio que yo tengo que adicionar. A medida que disminuye el grado de metoxilo, o sea, nos vamos más al 18 que al 45, se requiere menos calcio, pero también depende, como dice acá, de este método de desesterificación, cómo lo hemos ido haciendo. ¿Qué ventajas tienen las de bajo metoxilo? Es que forman geles un poco, entre comillas, independientes del pH. Claro, tiene un rango de pH en el cual forman los geles, que lo pueden apreciar acá, 2,5 a 6,2. Pero es bastante amplio. Imagínense, pH es bien ácido, de 2,5 a pH de 6,2, que ya se acercan casi al neutro, y en el caso de los alimentos casi alcalino. Entonces forman geles en un amplio rango de pH muy conveniente. Son geles más o menos cohesivos, o sea que tienen una cierta estructura cohesiva, y en general las pectinas de bajo metoxilo confieren características elevadas de untabilidad, brillantez, son muy brillantes y son termorreversibles, tanto en caliente como en frío. Podrían semejarse a la gelatina, pero obviamente la gelatina debe ser hecha con gelatina. Antiguamente, cuando yo era chica, yo creo que se podían usar pectinas, pero eso se reguló. La gelatina tiene que ser de gelatina, y bueno, ella es capaz de producir un gel más o menos parecido a lo que produce la gelatina. Bueno, y hay algunas pectinas de bajo metoxilo que son usadas en geles lácteos. De nuevo, como ese pH de 6,2, el yogur, por ejemplo, tiene un pH inferior a 6,2, pero es más bien alto. Entonces, se podría usar pectinas para darle, pectinas de bajo metoxilo, para darle más viscosidad, para aportar, digamos, incluso aflanar el yogur, por ejemplo. Pero también se usan las de alto metoxilo, vamos a ver, pero con más restricciones.
Acá tienen las de alto metoxilo. A medida que disminuye el grado de metoxilo, forman geles muy firmes a pH más bajo. Entonces pueden ver acá que cuando tiene alto metoxilo forman geles solo con azúcar. No necesito adicionar temperatura, nada. Solamente azúcar y ellas espontáneamente forman un gel. Entre 70% más con un pH ácido, porque estas exigen, si ustedes se fijan, el rango de pH acá es 2 a 3,5. O sea, su restricción en el pH es más bien a pH bien ácido. Entonces, bueno, cuando está entre 3 y 3,4 y un 70% de metoxilo, necesitan azúcar para gelificar, pero además necesitan temperatura. Y finalmente, cuando es un poco más bajo el grado de metoxilo, nos acercamos a este valor, entre 50 y 70 forman geles a pH bajos, de nuevo más bajo que el anterior, 2,8 a 3,2, y a baja temperatura. O sea, dependiendo del grado de metoxilo, van a haber una variedad en cómo forman el gel y qué es lo que debemos usar para formar el gel dependiendo de su grado de metoxilo. Requieren siempre pH muy ácidos. Como ustedes revisan, estos pH de acá son todos entre 2 a 3,5. Es una pectina que no funciona en pH más altos. Y requiere de azúcar. La explicación de por qué se requiere azúcar viene más adelante. Pero el azúcar actúa, entre comillas, como un deshidratante, captura el agua y con eso le ayuda a la pectina a formar el gel. Pero miren lo interesante de las pectinas de alto metoxilo, es el gel es elástico y suave. El otro era más cohesivo. Este le da como a la preparación elasticidad, suavidad. Pero, ojo, tiene que ser usado en alimentos que tienen un pH de 2 a 3,5. Y además, a lo mejor no muy recomendable a los que están a dieta porque hay que adicionarle azúcar y eso va a producir calorías. Bueno, el grado de esterificación, como lo vimos anteriormente en la división de las pectinas, la clasificación, hay dos grandes grupos, incluso un tercero, ahí en tercero y cuarto, se fijan, acá, uy, ya empezó este mouse, porque, no, ahí estoy alegando sola. Extra rápido, rápido asentamiento, mediano, bajo asentamiento, y ustedes ven que el grado de metoxilo ha variado. Claro, el grado de metoxilo distingue distintos grupos. Aquellas que forman el gel rápidamente, o sea, se asienta el gel rápidamente, que son todas aquellas que tienen más bien grados de metoxilo alto. Una que es mediana, que su grado de metoxilo también es mediano, y aquellos en que el gel lo forman más lentamente, se asienta más lentamente. Y eso es lo que sale acá. Hay acá clasificado en dos grandes grupos, aquellas que tienen 70-85% de grado de metoxilo, asentamiento rápido, el gel es no termorreversible, se forma una temperatura mucho más alta, o sea, si yo caliento a 100 y comienzo a bajar, al llegar a 80-85 ya comienza a formar gel, y por eso es de rápido asentamiento. Y por tanto se demora menos tiempo, mientras aquellas que tienen un grado de metoxilo menor, el asentamiento es más lento, también el gel no es termorreversible, y se forma una temperatura más baja, o sea, si de nuevo caliento a 100 y comienzo a bajar la temperatura, se va a demorar más en alcanzar 70-65, por eso son de lento asentamiento y se demora más tiempo. Las pectinas de alto metoxilo estabilizan también leches ácidas, son ideales para alimentos ácidos, reaccionan también bien con las de bajo metoxilo, y las que son amidadas son usadas para gelar preservantes naturales de frutos con caseína. No son muy usadas y no me voy a referir mucho a eso. Acá tienen la misma división, digamos, de rápido y lento asentamiento, pero en un gráfico, y ustedes pueden ver que en el enfriamiento, que dice acá Cooley, y la formación de gel, pueden ver que las de rápido asentamiento ya a los 80-85 grados han comenzado la formación de gel,
y finalmente en una temperatura relativamente alta han formado gel. En cambio, las de bajo asentamiento se demoran mucho más y lo hacen a una temperatura más baja. Bueno, las pectinas son solubles en agua, pero a medida que aumenta el peso molecular y disminuye el grado de esterificación, se hacen insolubles. Para poder solucionar ese problema y hacer primero la preparación de la pectina como hidrocoloide adicional del alimento, si tiene mucho peso molecular y mucho grado de esterificación, se añade un catión formando una sal monovalente que se hace soluble, o sea, lo podemos solucionar. Nosotros antiguamente en el laboratorio, cuando teníamos problemas con solubilizar la pectina, le agregábamos unas gotitas de alcohol, una gotita de alcohol, y eso nos solucionaba que no formara grumo, este polvito, no formara grumo y se solubilizara inmediatamente en el agua, pero es más recomendable usar una sal monovalente, potasio, por ejemplo. Cuando son disueltas en agua, las cadenas se distribuyen como cadenas al azar, rígidas, que luego se organizan y se unen con enlaces no covalentes entre sí, y forman, en el caso de las pectinas de bajo metoxilo, cajas de huevo, y en el caso de las pectinas de alto metoxilo no forman cajas de huevo, y por eso forman cajas de huevo no según el grado de metoxilo. Aquí están descritos los mecanismos de gelificación. Por ejemplo, acá pueden ver una pectina de alto metoxilo, en el cual las cadenas se están uniendo por distintas uniones, principalmente puentes de hidrógeno, acá interacciones hidrofóbicas, grupos hidrofóbicos que forman un área hidrofóbica, y esa es la estructura de gel que tiene una pectina de alto metoxilo. En las pectinas de bajo metoxilo, ustedes pueden ver que la estructura es de caja de huevo, con un catión central que es calcio, lo pueden ver acá, las dos cadenas acá, y el calcio uniendo las dos cadenas. Acá están las cadenas sin unir, luego se unen por estructura de caja de huevo y van organizando el gel. Acá hay una foto más bonita, como pueden ver las unidades de galacturónico están puestas acá y el calcio en el medio. Lo mismo acá, pueden ver, bueno, acá hay un kink que se llama, una unión que hace que la cadena yo les decía, por ejemplo, las uniones 1-2, hace que en vez de que la cadena siga derecho, se quiebre, y eso es conveniente porque se van formando las distintas áreas del gel. Aquí sostenido por calcio, acá hay una parte de la cadena que no está formando estructura de caja de huevo, y eso va organizando el gel. Bueno, me salté algo, así que me devuelvo. Los mecanismos de formación de gel de pectina ya lo vimos, pero es importante considerar que hay factores que influyen en el poder gelificante, y estos son el largo de la cadena, siempre asociado al peso molecular, el grado de metoxilación, alto y bajo metoxilo, o de rápido o lento asentamiento, etc. El pH, porque no todas gelifican en los mismos pH, y en el caso de las que lo necesitan, el contenido de azúcar. O sea, si queremos formar el gel de pectina, primero tenemos que distinguir qué tipo de pectina estamos utilizando, y luego, una vez que tengamos eso, vamos a tener que tener conciencia de que alguno de esos factores va a estar actuando sobre la formación de gel que estamos tratando de formar con ella. ¿Para qué se usan en la industria de alimentos? Se usan versátilmente en alimentos ácidos, son muy usados en alimentos ácidos, para mejorar la consistencia y la estabilidad de pulpas en bebidas que son ácidas a base de jugo. Los jugos naturales son ácidos. Actúa como estabilizante de las proteínas en ambiente ácido, por ejemplo, en productos que tengan leche, como yo les comentaba, el yogur, o jugo de fruta, en que se le ha agregado jugo de fruta, que también tiene pH ácido. En general, las pectinas de bajo metoxilo confieren al gel características incluso de untabilidad y brillantez, y son termorreversibles tanto en caliente como en frío. Acá tienen algunos problemas asociados a la degradación de las pectinas. Tienen un jugo en el cual
tienen pectinas que mantienen en suspensión, ¿no es verdad?, las partículas del jugo, y una vez que la pectina ha tenido una degradación, ustedes ven que se produce esto que no quisiéramos nosotros que se produciera. ¿En qué se usa? En mermeladas, conservas, jalea, en preservante. Hay algunas que requieren, como las de alto metoxilo, un agente deshidratante que es el azúcar, por lo tanto están vedadas un poco para alimentos de bajas calorías. Los agentes deshidratantes usados para la precipitación de las pectinas, cuando se está sacando la pectina desde el vegetal, son el alcohol y la acetona, o sea, se precipitan con alcohol, acetona y luego se hace la pectina comercial. En las conservas y mermeladas, el azúcar juega el rol de deshidratante y para una buena conserva es importante mantener una adecuada relación, por tanto, de ácido-azúcar. Las pectinas comerciales pueden variar en distintas características, y acá están un poco en el poder gelificante, aumenta a medida que aumenta el grado de metoxilo. El grado de metoxilo puede ser alto o bajo y determina el mecanismo de formación de gel. Y por último, también hay que considerar que hay una velocidad de formación de gel distinta, de solidificación de las jaleas, dependiendo si es rápido, medio o bajo asentamiento. La velocidad y temperatura de asentamiento está gobernada por la extensión, por la cantidad de esterificación, y pectinas de rápido asentamiento tienen mayor esterificación, ya lo vimos, 70 y más son de rápido asentamiento. Y en un mismo nivel de esterificación, las que están más polimerizadas requieren un tiempo más corto de asentamiento, las que son más largas, digamos, peso molecular más alto. Bueno, si se baja de un pH muy bajo, hay un proceso de sinéresis en las pectinas. Si el pH baja mucho de 3, se observa que el gel adquiere más firmeza y puede llegar a exhibir sinéresis, o sea, agua exudada. Y esto se puede observar en jaleas de fruta, incluso durante el almacenaje, y es que el pH en ese caso lleva a una degradación de la red formada por pectina, lo que no permite mantener la estructura del gel en forma eficiente. Acá tienen una especie como, esto lo saqué del Bioquímica Agroindustrial, es una extracción de una parte general de hidrocoloides, en la cual a mí me gusta porque tiene, por ejemplo, el origen, la estructura, la solubilidad en la parte superior, el efecto, que lo que hace, gelifican, forman estructuras, son viscosantes, etcétera, etcétera. Las propiedades, la rheología, cómo se comporta, cómo debe formar el gel, la rheología, cómo es el tipo de gel, las características, la temperatura, el mecanismo. ¿Qué pasa cuando yo congelo y descongelo? Perdón, cuando hago acción mecánica, esto es cuando hago acción mecánica, ¿qué pasa con el gel, con la acción mecánica? Con la congelación y la descongelación, ¿y qué pasa durante el almacenaje? Todas preguntas muy útiles. Ustedes ven las de alto metoxilo, ya las repasamos, pero pueden repasar su solubilidad en caliente, en agua o leche en caliente, son gelificantes, necesitan azúcar y se dividen en rápido y lento asentamiento. El gel es elástico y suave, perdón. Cuando yo aplico temperatura se hincha y pasa a solución en frío. Si yo aplico acción mecánica sobre ellas, las rompo. Depende la congelación y descongelación, su comportamiento depende del contenido de azúcar y tiene una posible retrogradación. O sea, pueden cambiar en el almacenaje. Bajo metoxilo, soluble en frío, gelificante, necesita calcio y depende, la fuerza de gel depende del pH y de la cantidad de calcio que yo tengo. El gel es más o menos cohesivo, depende del calcio y depende del nivel de interacción. No hay información sobre la acción mecánica, probablemente la rompa también, y en la descongelación y descongelación probablemente va a depender de la concentración de calcio, su comportamiento. No sé si tiene posible retrogradación. Eso con respecto a las pectinas. Son fáciles. No sé si me quieren hacer alguna consulta porque vamos a pasar a otros hidrocoloides que tengo un poco detallados
en su comportamiento. No sé si tienen, las pectinas son fáciles, pero si me quieren preguntar algo, aquí estoy. ¿No? Entonces, sigamos. Bueno, yo les dije que vamos a revisar así como en forma muy rápida otros hidrocoloides. Y esta es una presentación que estoy segura si está en Académica 2, pero yo creo que sí, en la cual se pueden analizar distintos hidrocoloides, y acá tienen algo parecido al cochayuyo, como ven, algas de nuevo, y vamos a ver uno de los primeros que se trae de estas algas, pero que son algas que existen más bien en países que tienen una temperatura del mar más baja todavía, como los países nórdicos. Ahí observan más de cerca y está la especie de las cuales se extrae el kelp, que es un tipo de alga café, ¿no es verdad? Y también acá tienen otro tipo de algas café, aunque se ven más verdecitas, que son la lesonia y la laminaria. Entonces, estas son las especies de las cuales se extrae el alginato. El alginato ustedes lo van a recibir como lo que ven ahí, como un polvito blanco, y y extraen del alga el ácido algínico. O sea, ustedes no, pero la empresa que de hidrocoloides extrae el ácido algínico y forma una sal que es un alginato, que ustedes lo ven ahí. ¿De qué está formado el alginato? Está formado por unidades de ácido galacturónico y manurónico. O sea, así como les explicaba de las pectinas, aquí de nuevo aparece el ácido galacturónico, perdón, este es el ácido gulurónico, perdón, no es galacturónico, es gulurónico, es de nuevo derivado de la gulosa, un ácido galacturónico que se llama ácido gulurónico. Y el ácido manurónico, entonces va mezclando, como ustedes ven en la cadena, unidades de ácido gulurónico con manurónico, GM, y eso va formando la cadena del alginato. El alginato es medio particular. Miren, aparece una palabra que no aparece en los otros hidrocoloides, es emulsificante. Podría actuar como emulsificante, lo cual es más extraño en este tipo de hidrocoloides, pero vamos a analizar por qué. En primer lugar, tiene una viscosidad fantástica, forma soluciones altamente viscosas con pequeñas dosis, al 1% aporta una viscosidad entre 10 a 2000 centipois en función del peso molecular, del largo de la cadena y del contenido del ion calcio. Tiene la desventaja, al igual que las pectinas, que podría cambiar y precipitar en este caso un pH bajo 3 y degradarse cuando el pH es muy alto. O sea, ahí tenemos restricciones de uso del ácido algínico que tenemos que tener presente. Forma geles con calcio, y por lo tanto vamos a tener que adicionar calcio en 0,5 a 1%. Y aquellos derivados que tienen unidos a la cadena un grupo propilenglicol mejoran su estabilidad, que digamos es una variedad de ácido algínico. ¿Qué es lo que hace el ácido algínico? O sea, los alginatos ligan agua, son gelificantes, son emulsificantes y estabilizantes. Los alginatos con propilenglicol, esta molécula que nombramos, o sea, esta estructura química que nombramos acá, actúan como estabilizadores de emulsiones, son emulsionantes y además pues, estabilizan a las espumas, como la espuma de la cerveza, por ejemplo. Y bueno, a pH bajo precipita, no pueden ser usados en jugo extremadamente ácido, uso mejor pectina. Tienen excelentes capacidades de viscosidad y estabilizante de las preparaciones y tienen algo muy útil también en los hidrocoloides, estabilidad térmica. Aquí tienen, a lo mejor en inglés, un uso de 10 usos de los alginatos, de los cuales los últimos, estos 3 últimos son usos no alimentarios, pero todos los de arriba son usos alimentarios. Jugo, aderezo de ensalada, mascotas, perdón, ese tampoco es alimentario de nosotros, pero sí para mascotas. Toppings,
cubiertas sobre los alimentos, quesos procesados, syrups, que son jarabes, crema. Entonces tienen varios usos y son, como tratan de poner acá, naturales y tienen buena fama. Otro es la goma guar. Y ahí les quería mostrar, porque a veces de dónde se sacan estas gomas, ustedes ven que de la cápsula en donde va la semilla, como por ejemplo los porotitos verdes, que no son para producir hidrocoloides, pero en el caso del poroto guar y el poroto locus, lo que se hace es que se saca el poroto y alrededor del poroto acá hay un hidrocoloide que está como protegiendo a la semilla. Entonces ese hidrocoloide y algo que queda a lo mejor en la misma vaina es lo que se extrae para producir la goma guar. Esta es la estructura de la goma guar, más complicada. Tiene galactomanano, galactosa, y su peso molecular es entre 220.000 a 20.000. Es bien variable el peso molecular. Tiene varias funciones tecnológicas. El tamaño de partícula, como en todos los hidrocoloides, afecta la viscosidad y la hidratación. Entonces, si es muy grande, se va a demorar más en hidratarse. En agua fría se hincha, o sea, este es soluble en agua fría, no necesita nada calentarse, ninguna cosa, sino que se hincha, origina soluciones turbias, o sea, no son transparentes, lo cual hay que tomarlo en cuenta para cuando queremos un alimento que no es transparente. Comportamiento pseudoplástico, fuerza cizalla produce que se licúe, o sea, después de una cierta aplicación excesiva o más alta de fuerza de cizalla, lo que teníamos viscoso se va a aguar. Eso es lo que quiere decir el comportamiento pseudoplástico, ¿no es verdad? Tiene una curva que es como así. Primero comienza a aumentar la viscosidad y luego en la medida que aplico más fuerza de cizallas va bajando. Su proceso de hidratación aumenta con la temperatura, tiene viscosidades mucho más altas que el anterior, el otro era 20.000 creo, no me acuerdo, veamos. La viscosidad es 2000 centipois, y miren, este alcanza viscosidades de hasta 100.000 centipois. Y una viscosidad mínima que es más alta también desde 10.000 centipois. O sea, este forma mucha viscosidad. Liga mucha agua y por eso también produce este efecto en la viscosidad tan abismante. Modifica sus propiedades cuando es usada con carragenat o con goma xantano. ¿Para qué se usa la goma guar? Inhibe la cristalización, disminuye el derretimiento, lo cual siempre es útil en los helados, y aumenta la resistencia al shock térmico. Es decir, sacarlo del congelador y ponerlo a temperatura ambiente es un shock para el helado. Y eso aumenta la resistencia a ese shock térmico que podría sufrir el helado si yo tengo que hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Porque me tengo que comer a temperatura ambiente. En salsas mejora la viscosidad y en quesos mejora el deslizamiento. Y aquí tienen algunos exudados de planta. Estos generalmente son producidos en algunas especies vegetales que son de ambiente tropical. Ahí pueden ver a una persona que está sacando, ¿no es verdad?, está haciendo un corte en el árbol y de ese corte comienza a producirse un exudado. Le ponen un tarrito abajo. Yo lo vi, tuve la suerte de ir a Tailandia. Y bueno, y lo vi que tenían grandes plantaciones de estos con varios tarritos, le van haciendo los cortes en distintos niveles, no mata al árbol, por si acaso, y van recolectando. Entonces en la mañana aparecen una serie de señores a sacar del tarrito lo que se ha acumulado. Y con eso lo procesan y tienen la goma, ustedes no, la industria lo procesa, tiene la goma caraya, que se presenta así, la goma gatti, que se presenta así, la goma tragacanto, que ya tiene otra presentación, y la goma arábiga. Todo hidrocoloide, sobre todo la caraya, usada harto en la industria de alimentos. Perdón, la goma arábiga, no era la caraya. La goma arábiga, acá la tienen, tiene una estructura muy compleja. No me voy a dedicar a ver qué es lo que tiene, pero tiene arabinosa, galactosa, metil, glucosa, no sé, una serie de varios hidrocoloides que están, de monosacáridos que conforman su cadena. Y como ven, la cadena
tiene ramas para los lados, es un heteropolisacárido complejo, tiene una muy baja viscosidad, eso es bien bueno para la goma arábiga cuando yo no quiero que aumente la viscosidad muy aceleradamente. Se mantiene sin aportar viscosidad hasta en concentraciones del 40%. Yo sospecho que la goma que usamos para hacer el pisco sour es goma arábiga, porque le permite mantener un líquido que no es muy viscoso, pero le da algo de viscosidad para que esa viscosidad ayude a formar espuma cuando lo ponemos ¿no es verdad?, en la licuadora o lo mezclamos. Va a producir espuma porque el aumento de viscosidad, ley de Stokes y todo lo que vimos ayuda a aumentar la espuma, ¿no es verdad?, de la fase continua. Y la goma arábiga, como no gelifica y soporta en altas concentraciones, aumenta la viscosidad levemente, sin llegar a formar algo muy viscoso, es súper conveniente en esa situación. Las pectinas ya las vimos, y solamente acá vuelven a repetir algunas cosas que ya, las cuales yo extraje algunas cosas, y creo que esta es la última que vimos. No, acá así, pectinas de alto y de bajo metoxilo, y terminamos la presentación de hidrocoloides. Vamos, no creo que tengan alguna pregunta, pero las preguntas que a lo mejor son un poco insondables para mí son qué tipo de hidrocoloide voy a usar en tal situación. Algunas cosas les puedo decir, pero otras son muy particulares, entonces hay que analizar bien si lo voy a someter a proceso, algunos tips de los cuales vamos a ver, pero si tienen alguna pregunta, hay que tener experiencia en el uso de hidrocoloides, y si uno no la tiene, bueno, tratar de averiguar bien de qué se trata. La profesora ya les trató los hidrocoloides principales, y bueno, pueden llegar a deducir cuál es el hidrocoloide que más les conviene para la preparación. Yo saqué un resumen de un extracto que se los tengo después de que delimitar un poco más, en la cual voy a compartir pantalla para mostrarles qué es lo que yo debo fijarme cuando voy a hacer la elección de un hidrocoloide. Se lo voy a poner a lo mejor más relatado lo que está acá. Pero primero yo debo tener presente en un hidrocoloide cuál es la formulación que yo voy a hacer, o sea, qué ingredientes voy a agregar en el fondo para preparar el alimento, muy claro, porque ahí podría tener algunos ácidos involucrados, podría, no sé, tener, por otro lado, no quiero llegar a lo mejor, como dijimos en el pisco sour, a una cosa muy gelificada, sino solamente un aumento en la viscosidad. ¿Qué es la formulación que tengo y qué ingredientes tengo y qué alimentos quiero obtener al final? Segundo, ¿a qué proceso? Esto es súper importante también. ¿A qué restricciones de proceso lo voy a someter? Hay hidrocoloides que en la temperatura, al aplicar la temperatura, podrían tener un cambio, o al aplicar pH muy ácidos no van a funcionar. En general se establece que para pH muy ácidos es más adecuado usar las pectinas, si es que se puede, digamos. Pero como primera acción es usar, por ejemplo, en pH muy ácido las pectinas. Y cuando estamos usando temperatura, van a haber temperaturas que podrían afectar al hidrocoloide y por lo tanto considerar aquellos que van a producir o el efecto con temperatura o van a ser destruidos por la temperatura. Por ejemplo, en el caso del almidón, dijimos que la temperatura hasta cierto grado mejora la gelatinización, la formación de pasta, pero en otro sentido podría alterar a las presentaciones con almidón, porque va a comenzar a romper al almidón y eso va a ser negativo. La funcionalidad requería, ¿qué quiero? Un aumento leve de la viscosidad, quiero un gel, quiero semigelificado. ¿Cuál es la funcionalidad que yo ando buscando? Generalmente, recordad que en los últimos que tratamos, excepto el almidón que es más versátil y sobre todo los almidones modificados,
la mayoría de ellos cumple funciones o engrosante o gelificante, y algunos pocos, como vimos acá en esta presentación, el ácido algínico, podrían ser emulsificantes. Entonces, ¿qué función quiero? ¿Quiero una emulsión? ¿Quiero un gel? ¿Quiero aumentar la viscosidad? ¿Qué rango de viscosidad quiero aumentar? Poca, alta, no sé si poca viscosidad, goma tragacanto, etc. Una cosa importante es la declaración en el etiquetado nutricional. O sea, yo tengo que poner en el etiquetado qué hidrocoloide incorporé, y tengo que tener presente que qué es lo que me exige en el fondo el etiquetado nutricional. Poner los miligramos, no sé, pues si algunas personas son alérgicas a alguno de los hidrocoloides, poner en el etiquetado alguna alerta con respecto a la alergia que le podría producir a algunas personas, etc. El uso, la facilidad de uso, es importante. Yo les decía no usar un polvo muy fino cuando tengo que agitar muy fuertemente, porque el polvo muy fino se va a volatilizar o de alguna manera se va a mantener en el ambiente y me va a hacer un problema. Entonces a lo mejor me conviene, a lo mejor, o diluirlo primero en agua y luego echarlo, o sea, humectarlo, primero en agua y luego echarlo, o a lo mejor me conviene usar, si estoy con eso alterando un poco la formulación, me conviene echarlo a lo mejor en, no sé, en una presentación de escama, de granulado, etc. Entonces, la facilidad de uso también es muy práctico. Si tengo que hacer muchas operaciones para llegar a obtener el hidrocoloide y echarlo adentro del alimento, o sea, para que me facilite el uso del hidrocoloide en el alimento, va a ser también un atado. Y lo último, el costo en el uso. No siempre el precio del kilogramo nos dice todo. Lo que yo les decía, la dosis por kilo de alimento a lo mejor me va a decir más. Porque hay algunos que van a ser muy baratos, pero que voy a tener que usar 1 kilo, por exagerar, y otros que van a ser más caros, pero que tengo que usar, como en el caso del carragenano, 1 miligramo. Entonces, o 1 gramo, o 0,01 gramos. Entonces tengo que tener presente todo esto, principalmente la formulación, el efecto deseado para no irme a producir una viscosidad y quiero una gelificación. Las restricciones de proceso son indispensables, y luego por lo práctico y por el costo, estos también son importantes. Y por supuesto que el etiquetado nutricional va a pesar si es que tiene restricciones a personas que son intolerantes a, ¿no es verdad? Por ejemplo, todos los almidones de cereales tienen gluten. El almidón de arroz no tiene prácticamente gluten, no tiene gluten. Perdón, el de papa no tiene gluten. Entonces tengo, en la restricción, tengo un almidón que tiene gluten y hay un celíaco que se lo va a comer, le va a producir un problema enorme. Entonces tengo que poner en etiquetado nutricional que hay que tener restricciones con personas que son intolerantes al gluten. Yo conozco una amiga que tiene una hija y le va destruyendo el intestino, súper grave los celíacos. Tengo otra amiga que ha pasado por muy malos momentos justamente porque es celíaca, y por lo tanto hay que tener mucho ojo, pestaña y ceja con ese tipo de cosas. Bueno, con eso terminamos los hidrocoloides, me quedan 4 minutos. El siguiente tema que tenemos que tratar son los lípidos. Y puedo empezar la presentación de lípido o lo hacemos el próximo jueves. Primero, estoy muy asustada o muy preocupada, más que asustada, qué es lo que va a pasar con ya la clase, las clases que vienen a continuación, porque no sé qué votaron los estudiantes. ¿Saben algo? ¿No? Bueno, si una vez más, si los estudiantes votan paro, lo encuentro una pena para la universidad.
y para ustedes, porque después nos toca a Matacaballo hacer todo. Ahora me extraña que también en clase solamente hay 8 estudiantes de los 19 que son ustedes, o sea, faltan 11. Y solamente quiero hacer esos énfasis porque de repente mis preguntas de aplicación podrían producirle problemas durante el desarrollo de la prueba y bueno, si no vienen a clase, no me preguntan, no la escuchan con atención, podrían tener más deficiencias en la respuesta. Eso, ¿alguna pregunta? ¿No? Profe, No, yo tengo profe. una pregunta, pero es con respecto a las clases. Es Dígame. que si las va a subir. Sí, perdona, ayer lo que pasa es que yo tengo días en que vienen los nietos y me cuesta más usar el